El tema de esta tarde se llama La maldición de la higuera. Es el título que tenemos, La maldición de la higuera. Esta enseñanza tiene un propósito y es entender la razón principal por la cual el árbol de higuera fue maldecido. Que la iglesia entienda por qué razón Cristo maldijo un árbol de higuera. Y la razón es simple, que la palabra lo dice. Dice que no halló fruto en el árbol. No halló fruto en ese árbol. No había nada, no halló nada en ese árbol. Cuando él se acercó, él no encontró fruto alguno. Yo creo, hermano, que toda persona quien planta un árbol, lo planta con un propósito. Lo planta con la idea de que en un futuro va a cosechar el fruto por la cual el árbol se identifica. Si usted sembró un árbol de pera, tiene la mentalidad y cuenta el tiempo y los años, es decir, para tal fecha, en esta temporada yo me voy a acercar a ese árbol y por seguro voy a encontrar un árbol de pera. Voy a encontrar una pera, voy a encontrar frutos ahí. Si siembra un árbol de manzana, también lo mismo. Si siembra un árbol de ciruelas, un árbol de cualquier clase, es con la mentalidad de encontrar frutos en el árbol, en un día. En esta parte quiero hacer un énfasis en lo que es un árbol de higuera, un árbol de higos. ¿Se conocen los árboles de higos? ¿O alguien no lo conoce? Todos conocen, sí entienden entonces lo que es la higuera. Amén. La fruta aquella que hay, y en realidad la higuera, estaba viendo, hermanos, si hay más de 1000 clases de ese tipo de árboles. Y es el árbol más antiguo, pudiéramos decir, que ha existido de fruta. Y es un árbol que tiene algo muy peculiar, porque ese árbol tanto se produce o se acopla o se adapta a en cualquier terreno, en cualquier lugar. Nada más cosa de que lo deja ahí y se ambienta y produce. Se da. Yo anhelaba tener un árbol de higos. Y el único que yo le daba molestia cada año era el hermano Filiberto. No sé si lo tenga todavía, pero él tenía un árbol de higos y cada año, hermano, por favor, cuando ya haya higos, déjeme saber, hermano. Y ahí estaba el hermano ahí, atento, y siempre ya cuando había, me convidaba de esas frutas. A mí me gusta mucho. Es una de las frutas favoritas de mi persona. Y anhelaba. Y sabe que por la gracia de Dios, un día pude comprar un arbolito y lo planté, y ahorita ya está grande. Ya produce, ya va por dos años el mes que está produciendo, y esto es maravilloso. Ahora, dentro de eso, si uno toma curiosidad para observar estos árboles, es algo, como le digo, es algo peculiar en este árbol. Aparte de que se adapta en cualquier área, en cualquier terreno donde lo lleven, por seguro se va a adaptar. Otra cosa que tiene es que este árbol no da flores, pero sale el brote, da la fruta. Y yo esperaba, cuando el primer año que dio, dije, pues no va a dar nada porque no tiene fruta. Y miré aquel botoncito que salió nada más y dije, bueno, pero ¿cuándo va a reventar? Yo quería ver que reventara, ¿no? Para ver qué color era la flor. Pero nunca reventó, simplemente se hizo la bolita, creció, y cuando menos di cuenta le empezaron a salir los brotes de hoja. Ya cuando ya estaba lleno de hojas el árbol y nunca miré una flor, digo, bueno, pues entonces nomás es la pura fruta que da y listo. Y sí, efectivamente, así nomás creció, ya tenía los primeros frutos. Pero ¿qué es lo que salió primero? El brote. La hoja vino después. Cuando el árbol ya estaba lleno de hojas, entonces si usted alzaba las hojas, y por seguro ahí estaban las frutitas ya estaban de buen tamaño. En un poco tiempo iban a madurar. Esa es empezando. Pero en el trayecto del año es cuando nacen las frutas más que vienen más tupidas, vienen más llenas.
Yo eso, en observación, lo que estaba viendo, y ahora con respecto a lo que el Señor me puso para analizar, dije, esto está maravilloso. Tal vez una vez los ve y dice la naturaleza y nada más, pero tiene algo, ¿no? Tiene enseñanza. La naturaleza nos puede enseñar muchas cosas. Entonces vemos que un árbol que ya tiene hojas es porque por seguro debe de tener frutos. Debe tener, ya si usted se acerca, por seguro va a encontrar que hay frutos, aunque sean verdes, pero va a tener, hermano. Eso es lo maravilloso de estos árboles. Vemos aquí nuestra lectura, hermano, que estamos haciendo, que dice que Cristo vino por la mañana, dice, a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo, dice, una higuera cerca del camino, dice, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Algunos críticos dicen que no era tiempo de higos y por eso es que el árbol no tenía higos y muchas otras cosas que se dicen. Pero si el Señor se acercó y vio que tenía hojas, era por seguro de que la mentalidad, y el Señor dijo, yo voy a encontrar un fruto en esa higuera. Pero ¿cuál fue su sorpresa? No encontró nada. No había nada en ese árbol. Entonces en nuestra lectura encontramos una escena única mencionada en la palabra de Dios. Y digo única porque vemos aquí algo que no lo vimos con frecuencia, o no vimos que se repitiese otra vez. Cristo maldiciendo un árbol de higuera. Conocemos al Cristo que hacía milagros, sabemos y conocemos al Cristo que sanaba enfermos, que atendía, que venía y que todos se acercaban para ser sanados, para ser curados, para ser liberados. Pero los discípulos, cuando andaban con él y vieron esta acción del Señor Jesucristo, yo creo que quedaron también asombrados. Y sí los tuvieron. Se asombraron de ver que el Maestro, que el Señor Jesucristo se parase y viera un árbol y simplemente no tenía frutos, y solamente le dijo, dice, nunca más, nunca jamás tengas fruto. Y dice que la higuera se secó al instante. Dentro de esto hay una enseñanza. Yo estaba diciendo, Señor, esta palabra, yo lo había leído más antes y había pasado por ello, pero a veces nomás pasa uno por leerlo y no hay la atención, pero el Señor puso esta enseñanza en mi corazón y lo empecé a escudriñar, lo empecé a estudiar, lo empecé a entender. Digo, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta palabra? Cristo está enseñando algo maravilloso aquí. En realidad lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es que vemos puedo decir que Cristo encontró y usó este árbol para dar un ejemplo, hermano. Sabemos que cuando Cristo en su ministerio venía y cuando regresó aproximadamente casi una semana antes de ser crucificado, Él regresó a Jerusalén. Y sabemos que Él vino y llegó y tuvo esa entrada triunfal a Jerusalén, y sabemos todo lo que aconteció ahí, cómo le recibieron y todo. Pero dice la palabra de Dios unos versículos antes, en el capítulo 12, dice que entró Jesús en el templo de Dios. Y allí había una situación bastante desagradable delante de sus ojos. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas, dice, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Después ahí cuando lo sacó y vino y
tumbó a todas las mesas, corrió a todos los que estaban ahí, los que ya se habían acostumbrado. Era una actitud, era una forma ya de vida dentro de lo que era el pueblo de Israel y la costumbre y todo lo que había pasado. La manera como se estaba viviendo ya, la manera como estaban ellos ya llevando las cosas que eran sagradas, que lo que el Señor estableció, que era único, que tenía que ser sagrado. Ya todo este asunto se había caído en un desorden total. Ya la casa de Dios ya no era una casa de adoración, ya era una casa de respeto, ya era una casa donde tenía que entrar y venir y adorar y reverenciar al Dios poderoso, al Dios único, al Dios soberano. Ya era un lugar donde se hacía simplemente un centro de reunión para negocios, para hacer tranzas, como quien dice. Los cambistas ahí aprovechaban. ¿Quiénes eran los cambistas? Los que venían y los que cambiaban el dinero que se manejaba en ese tiempo y que venían de otros lugares y venían a comprar, y ellos agarraban y pagaban un precio incorrecto, no era el precio justo. Entonces todo eso era una bola de extorsionadores, de cosas que estaba pasando. Y Cristo llega en la casa y mira todo lo que está sucediendo. A tal grado llegaron que ya todo lo que vendían tenía un precio exagerado. Comprar una paloma para ofrecerlo, ya sea para expiación, para ofrecerlo dentro de lo que era lo que se había dicho. Mira, hermanos, se costaba, que era difícil que alguien lo comprara. Pagar por una paloma, tenían que pagar hasta un denario, que en ese tiempo esa cantidad era una persona que trabajaba alrededor hasta 2 o 3 semanas de trabajo para poder hacerlo. Todo esto era ya un robo. Era una cosa exagerada, una cosa que estaba descontrolada. Y Cristo entra y ve la casa del Señor cómo está. ¿Cómo creen que se sintió el Señor? ¿Cómo creen que miró esas cosas dentro del templo de Dios, dentro del lugar que supuestamente era para reconocer la grandeza, para reverenciar al Dios Todopoderoso? Entonces toda esa condición estaba pasando y Cristo vino con un puesto de encontrar al pueblo de Dios en una condición donde el pueblo pudiera estar rindiendo a su vida, donde pudiera estar ofreciendo todas las cosas como Dios lo estableció, pero más sin embargo ya no era así, hermano. Ya todo se había descontrolado, todo se había distorsionado. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando eso pasó, después dice que vinieron a él, dice cuando él les desalojó y empezó a sacar todos los que estaban adentro haciendo negocio, vinieron a él, dice, al templo ciegos y cojos y los sanó adentro. Las cosas vino y cambió, empezó a tomar forma lo que estaba pasando. Pero dice los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, dice, aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños, dice, y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y salió, dice, salió de ahí, dejándolos y se fue a Betania y reposó ahí pasó la noche. Al regreso es cuando vemos esta escena, ¿no? Al regreso es cuando vemos que Cristo dice que venía por la mañana viniendo de la ciudad y que tuvo hambre y viendo esa higuera se acercó al camino y vino a ella, dice, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y fue cuando maldijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? Esta acción de Jesús usó el árbol de la higuera como una metáfora, una figura retórica para poder expresar una realidad, la realidad de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Y al tenerlo enfrente y viendo la situación, él usó esa oportunidad para usarlo como ejemplo, significando la condición del pueblo de Israel en ese tiempo cuando él estaba ahí, lo que estaba viendo, lo que estaba presenciando.
Y de esta manera, al maldecir a la higuera y al acercarse y no encontrar ningún fruto, él comparó la condición del pueblo de Dios con ese árbol que no tenía nada. Simplemente estaba lleno de hojas y era todo lo que tenía, la cual las hojas representaban simplemente la pura apariencia, lo que decían supuestamente hacer, y que supuestamente vivían una vida religiosa, una vida llena de ritos, y una vida llena de simplemente pura falsedad. Pero en realidad todos estaban secos, estaban muertos, no había nada, no tenía nada. Cristo no encontró ninguna cosa diferente, no encontró nada en el pueblo que era de Dios, hermano. Cristo quería llegar y encontrar un pueblo que le reconociera, que estuviera viviendo en armonía, que estuviera viviendo en cada una de esas cualidades que el Señor demanda. En amor, en gozo, en bondad, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en todas las cosas que sabemos que son las virtudes que Dios ha dado. Pero más sin embargo no había eso. No tenía nada, no encontró, no había ni una cosa. Se acerca entonces al árbol de higuera y lo mira y viene a buscar un fruto, no hay nada. Cristo vino, así está el pueblo de Dios. No tiene nada. Y por eso maldice a esa higuera. Y con esa maldición estaba mostrando el juicio que caería sobre la falsa decisión de Israel de vivir de esa manera, hermano. Que por causa del sistema religioso y ceremonioso que tenían como herencia, prometían dar frutos satisfactorios, pero no era así. No se encontraba nada, no había nada de eso. Cristo encontró una escena diferente. Cristo presenció una situación completamente diferente. Y usted y yo lo sabemos, porque lo tenemos en la palabra de Dios. A tal grado que simplemente lo que todos procuraban era que encontrar oportunidad para crucificarle. Ese era todo el deseo de toda la gente del mismo pueblo de Dios, del pueblo judío. ¿Había amor en esa actitud? Nada. ¿Había compasión en eso? No existía. Habían perdido toda sensibilidad. En Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14, Juan el Bautista exhorta de esta manera. Si quieren ir allá a sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntó unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Vemos entonces, hermano, que la condición, la manera, el estilo que estaban viviendo, que estaban pasando, estaba completamente fuera de lo que Dios había ordenado. No había compasión, no había sensibilidad,
Se había perdido todas las órdenes que tenía que haberse llevado. Había extorsión, había todo lo que había. Por eso es que el templo ya estaba de esa manera también. Se había contaminado, los mismos sacerdotes, todos los que vivían ahí, sabían que tenían ahí, dice por ahí, su tajada. De ahí vivían, de todo lo que se hacía, de todo lo que se vivía desordenadamente, ya estaban acostumbrados. Por eso es que Cristo no encontró nada diferente, no encontró ningún fruto. No había ningún fruto en el pueblo de Dios. No había ningún fruto. Y es la razón que Cristo hizo esa comparación y maldijo a esa higuera. Toda sensibilidad se había perdido, la misericordia ya no existía. Eran intolerantes, abusivos, extorsionadores, calumniadores, inconformes, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad y de todas esas cosas, hermano. La condición que estaban viviendo. Queremos ver otro ejemplo de cómo estaba la condición y Cristo los exhorta de una manera directa. Vayan a ver el libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos del 1 en adelante. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlos, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, haced todas sus obras para ser vista por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guía ciego, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa era la condición, hermano. Cristo los estaba confrontando, los está llevando a la realidad. Eso era lo que había, esa es la manera, ese es el estilo que existía, cómo vivían, hermano. Esos eran los que se decían estar al frente, los que eran los sacerdotes, los que estaban de guía, los que estaban de maestro, los que estaban ahí, que tenían esa posición.
Entonces todo lo que estaba pasando, Cristo llega y no encuentra nada. No encuentra ni un fruto de arrepentimiento. No había frutos dentro de cada persona. A tal grado que ellos, aunque decían amar a Dios, aunque ellos decían tener reverencia a Dios, y ellos decían, y como dice la palabra de Dios, ellos se jactaban a sus anchas y de una manera tal vez muy esplendorosa, pero todo era pura vanidad, todo era pura falsedad nada más, porque era por fuera solamente, así como aquella higuera, aunque se miraba frondosa y grande el árbol y lleno de hojas frondosas, pero cuando Cristo se acercó y dice que levantó y no miró nada, así estaban en ese tiempo, hermano. Así estaba la situación, no había ni un fruto, no había nada que fuese agradable, simplemente estaban estériles, estaban secos, todo se había muerto, todo se había acabado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan 1, del 6 al 11, y en el capítulo 11 dice que a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Tal era el estado de ellos que estuvieron dispuestos, ya andaban solamente buscando ocasión, porque ya estaban a una semana. Este acontecimiento pasó una semana antes de que Cristo fuese crucificado. Y ellos tenían mucho tiempo para estar planeando, para encontrarlo en un momento solamente para poderlo acusar y de esa manera llevarlo a la cruz. Esa era la condición. No le recibieron, no le reconocieron. ¿Cómo iban a reconocerlo? ¿Cómo iban a recibirlo? Si no había ninguna cosa, y no había ningún fruto, no había nada. Por más que sabían, pero a veces el conocer o el saber, eso no quiere decir mucho. Lo que Cristo andaba buscando era que hubiese frutos. Se acercó uno allá en el libro de Mateo capítulo 18, 19 y 20, dice que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero más sin embargo Jesús le dice, bueno, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo estuvo y habitó, pero jamás tuvo un lugar digno como lo que era Él, que era un rey. Dentro de su pueblo, no, Él habitaba de aldeas a aldeas, de lugar en lugar. El lugar preferido del Señor Jesucristo era el Monte de los Olivos, y yo creo que ahí pasaba la mayor parte de las noches. Pero Él no tuvo un lugar donde dijera yo, este es mi lugar, este es mi hogar, donde yo llego y descanso. ¿Por qué? Porque no le recibieron, porque no lo reconocieron. Pero ¿sabe algo maravilloso, iglesia? Que Cristo vino y cambió todo, hermano. Para eso Cristo vino. Cristo vino y cambió toda esa escena. Todo lo que estaba pasando, todo lo que se estaba viviendo, Cristo vino y dentro de lo que vino y entregó su vida, lo hizo con un propósito, para que todo eso terminase. Y ahora, Cristo le otorga este privilegio a la iglesia. Cristo le otorga este privilegio para ahora encontrar y producir frutos a la iglesia. A usted y a mí, y a cada uno de los que seguirán y de los que fueron, tuvieron también esa oportunidad, ese privilegio, hermano. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, quiero que vean ahí la palabra de Dios. Es un versículo muy conocido, pero quiero que veamos una vez más lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Cristo estaba con sus discípulos y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Y les dice en el versículo 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo estaba hablando ya a sus discípulos ahora. Y le dice que todo fruto, todo pámpano que no llevaba fruto iba a ser quitado. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para limpiar, tiene el poder para lavarnos, para transformarnos y para hacernos productivos, hermano. Para que podamos nosotros llevar frutos, iglesia. Y Cristo le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis, yo será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Alabado sea el Señor, hermanos. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos, hermano. Lo que el Señor busca son frutos. Dios puso a la iglesia ahora, Dios encomendó, Dios fue quien estableció la iglesia y ahora ese privilegio se lo ha entregado a la iglesia. Y usted y yo tenemos un privilegio grande, pero también tenemos una responsabilidad. Ahora nosotros nos toca llevar ese fruto, producir frutos. La pregunta es, iglesia, ¿estamos produciendo frutos? Si Cristo viniera y abriera las hojas, ¿encontrará frutos? ¿Cómo son sus frutos que está produciendo? ¿Qué frutos encontraría el Señor en su persona, en usted, en ese árbol? ¿O simplemente encontrará puras hojas, pura apariencia, pura figura nada más? Pura falsedad. ¿Qué es lo que encontraría el Señor? Cristo no quiere encontrar solamente hojas. Que las hojas lo que identifica son las apariencias, la religiosidad, las costumbres, la hipocresía y todo lo que puede cubrir fácilmente una vida, una persona. Es bien fácil que seamos cubiertos de esas cosas. Pero sabe que Cristo va a venir y va a buscar frutos. Él va a llevar a decir, ¿cuánto produciste? Quiero ver el fruto tuyo. Cristo llegó al pueblo de Israel y no encontró nada, hermano. Ya no había, todo se había perdido. Pero ahora Cristo nos ha dejado ese privilegio a la iglesia. Dios quiere entonces que vivamos de esa manera. Cristo quiere que produzcamos de esa manera. Que seamos productivos en nuestra manera de vivir y en lo que estamos aquí, hermanos. ¿Qué le dijo a los fariseos, hermanos, ahí en el versículo que estábamos leyendo, 23, 26 de Mateo? Mateo 23, 26. Le dijo, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Tiene que estar limpio. Primero lo de adentro. Y cuando lo de adentro es limpio,
por seguro de afuera va a ser también de esa manera. Sabe que nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera. No podemos seguir dejando que nuestra vida se alimente de apariencia, se alimente simplemente de una vida religiosa, de una vida solamente de comodidad, de una vida que estamos acostumbrados. La iglesia ha caído en esa condición. La iglesia se ha acomodado de esa manera. Ya ha pasado más de 2000 años que Cristo vino y por seguro ya a estas alturas ya estamos batallando demasiado. En aquel tiempo, cuando Dios estableció el orden, la manera como tenía que vivir el pueblo de Dios, cómo llevar las costumbres, cómo llevar todo lo que el Señor estableció, al tiempo cuando Cristo vino, ya todo eso se había distorsionado. Todo eso cada quien ya había hecho a su manera, ya se había acostumbrado a su propia manera, ya las cosas se tomaban nomás por querer hacerlo, ya nomás por un cumplimiento ahí, ya por cualquier lado. Ya no había nada, no había ninguna seriedad, ya no había nada. Cristo no encontró ningún fruto. La condición de la iglesia hoy en día está cayendo en las mismas prácticas. Es tiempo que nosotros nos levantemos, reconozcamos y digamos delante del Señor, decirle: Señor, yo quiero llevar el fruto, yo quiero vivir arraigado a la vid verdadera que es Cristo Jesús, hermano. Es Cristo el único quien puede sustentarnos, Él es el único quien puede darnos vida, Él es el único quien puede hacernos producir frutos. Sin Él, separado de Él, nada podemos hacer. No importa cuánto aparentamos, no va a haber nada, no vamos a poder producir nada. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice. Y búsquele, acomódele como usted quiera, pero no. Al final de cuentas, se va a mirar. Al final de cuentas, usted mismo va a decir: pues, ¿qué estoy produciendo? ¿Qué estoy haciendo? Separado de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Permaneced en mí, en la vid verdadera, para que como pámpano, dice, produzca si lleves fruto. Es lo que Cristo quiere, hermano, que la iglesia permanezca. No es tiempo de separarnos, es tiempo de arraigarnos, es tiempo de acercarnos y permanecer a la vid verdadera, hermanos. No podemos hacerlo por sí solo. Cristo quiere encontrar verdaderos frutos en ti, iglesia. Cristo quiere encontrar esos frutos que se habían extraviado, esos frutos que se han abandonado, esos frutos que se han esparcido, esos frutos que ya se han perdido, el valor. Hoy en día Dios quiere que regresemos y produzcamos esos frutos una vez más, iglesia. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, podemos encontrar una lista de alguna de las cosas que la palabra de Dios nos menciona, lo que es el fruto del Espíritu, si podemos entender, hermano. Dice: más el fruto del Espíritu, dice que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano. Más el fruto del Espíritu. No dice más los frutos, dice más el fruto. Es un solo fruto, hermano, pero que produce y nos lleva a una sola cosa, si lo entendemos, hermano. El amor, dice primero, dice, más el fruto del Espíritu es el amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las cosas que dentro de nuestra vida debe de ser constante. Debemos vivirlo de esa manera, debemos tenerlo. En aquel tiempo dijimos que ellos perdieron toda sensibilidad, perdieron todas las cosas, ya no había compasión, no había sensibilidad, no había misericordia, no había tolerancia, eran abusivos, extorsionadores, calumniadores, inconformes, hipócritas, llenos de iniquidad y cuántas cosas.
Todas esas cosas pueden rodear fácilmente una vida. Pero Dios no quiere que eso sea lo que rodea la vida del cristiano, la vida de sus hijos. Dios quiere que la iglesia, la vida de sus hijos tenga compasión, sea sensible, que sea misericordioso, que sea tolerante. Si por alguna razón, tal vez en un tiempo extorsionó, que devuelva lo extorsionado, que hable verdad, que no calumnie, que sea agradecido, que sea de un solo sentir, de un solo hablar, que sea de un solo ánimo, dejar toda hipocresía, y podemos mencionar muchas cosas más. Producir frutos. No obstante, agregar a todo esto, hermano, lo que es la adoración, lo que es la entrega, lo que es la devoción, lo que es buscar al Señor, lo que es también importante, anunciar las buenas nuevas de salvación. Que eso es parte del fruto que el cristiano tiene que estar produciendo. Eso es algo que Cristo estableció, que Cristo dejó a la iglesia, le encomendó a cada uno de los que creen en su nombre, hermano. Ese es el plan de Dios. Todo fruto solamente puede ser producido por Cristo. No puede venir de otra manera. Por eso la importancia de permanecer arraigados a la vid, que estemos plantados en la vid verdadera. No podemos decir yo tengo amor si no estamos conectados con Cristo. No podemos decir que yo tengo compasión si no estamos conectados con Cristo. Y es la razón por la cual se ha perdido todas estas cualidades, todas estas virtudes. Si ya no hay compasión, es por eso. Si ya no hay sensibilidad, es porque nos hemos desconectado de Cristo. Y una vez desconectado, automáticamente ya no producimos frutos. Y dice que si esa rama ya no da frutos, tiene que ser quitado, cortado, se seca y va a ser quemado. Necesitamos entender esta parte importantísima. Que la única manera de poder nosotros llegar y producir el fruto que Dios quiere es que permanezcamos a la vid verdadera, que permanezcamos en el plan que Cristo tiene y que sin Él nada podemos hacer, ningún lado podemos llegar, nada vamos a poder lograr si nos separamos de Cristo, iglesia. Es importante entender esto. Cristo viene a buscar. Cristo va a venir y va a buscar en usted y en mí también frutos. Eso téngalo por seguro. Que ese es el plan que Cristo tiene, que va a llegar algún día y va a venir a buscar fruto en cada uno de nosotros. ¿Qué hemos producido? ¿Qué estamos produciendo? Si estamos arraigados a Cristo y vivimos con Cristo y terminamos con Cristo, déjame decirle que usted va a tener mucho fruto. Pero si nos separamos y vivimos una vida de apariencia, simplemente llenos de hojas nada más, no va a encontrar nada. Yo no sé cómo sea la condición de su vida. Yo no sé cómo esté su condición en este momento. Pero lo único que sí sabe es ustedes. Individualmente cada uno sabemos nuestra condición. Sabemos nuestra persona, sabemos cuánto estamos produciendo, sabemos qué es lo que estamos llevando, reconocemos si tenemos o no tenemos fruto en nuestra vida. Hay sensibilidad, hay compasión, hay misericordia, lo estamos practicando, lo estamos viviendo, somos tolerantes, tenemos verdad en nuestro hablar, no calumniamos, no decimos mentira. No vivimos simplemente por apariencia. No vivimos en la hipocresía. Usted solamente lo sabe. Pero si hay algo que te está afectando, si tú reconoces en tu vida
que hay algo que decía, yo no estoy sintiendo esto, yo ya no estoy viviendo de esta manera, yo ya he perdido toda sensibilidad, ya no siento compasión por el perdido, ya no siento compasión por el que está en condición crítica, ya no tengo amor, ya no tengo paz, ya no tengo todas estas cosas. Reconoce si tú te has desarraigado de la vid verdadera. Si tú has abandonado el caminar con el Señor, vuelve una vez más y regresa y dile: Señor, yo quiero permanecer en ti. El que permanece en mí, dice, y yo en vosotros, llevará muchos frutos. Todo pámpano que en mí no lleve fruto va a ser quitado. Y todo aquel que lleva fruto, dice, limpiado por la palabra. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ese es el plan de Dios. Es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Cristo llegó y buscó fruto en el pueblo de Dios, pero no encontró nada. Encontró un pueblo completamente distorsionado, un pueblo contaminado, un pueblo que no lo reconoció, un pueblo que no le recibió, un pueblo que no le aceptó y un pueblo que lo condenó. Ha dejado a la iglesia y él quiere encontrar frutos en la iglesia. ¿Cómo va a encontrar a la iglesia?